Vamos a continuar nuestro estudio en Génesis capítulo 22. Gracias una vez más por estar allí y acompañarnos en nuestro estudio bíblico. Tome su Biblia por favor entonces y vamos a continuar con este capítulo tan informativo, interesante e inspirador de la Biblia. A mi juicio, uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Espero que este estudio esté siendo de bendición para usted. Ahora, antes de comenzar nuestro estudio de hoy, como siempre, vamos a ir ante la presencia de Dios en oración, buscando su guía. Amado Padre, acudimos a tu palabra con un sentimiento de necesidad. Nuestras mentes limitadas no son capaces de comprender las verdades espirituales. Necesitamos el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo, así que te pedimos que Él opere en nuestras vidas para ministrar a nuestro intelecto, a nuestras necesidades espirituales y emocionales, para que después de estudiar estos versículos podamos ser mejores personas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, Génesis 22 entonces, hemos dejado en el versículo 5. Hemos comenzado nuestro estudio de este maravilloso capítulo y aprendimos de los primeros versículos que esto fue una prueba de Dios para Abraham. También aprendimos que, según lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 17, 18, 19, se trató de una prueba de su fe. Luego aprendimos que esta es la primera mención de un sacrificio humano en la Biblia. Dios le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le estaba diciendo a Abraham que sacrificase a Isaac, que lo matase. Y debemos recordar que Isaac es un tipo, una figura de Cristo. Y como el hombre fue el que introdujo el pecado en el mundo, hablamos de Adán, entonces un hombre debió morir por los pecados del mundo. No se podía ofrecer un animal como sacrificio de sangre, tenía que ser un hombre. Así que Isaac fue figura de Cristo. Además aprendimos en el versículo 3 que Abraham obedeció inmediatamente, sin esperar, sin reservas, sin hacer preguntas. Él simplemente hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Ahora ese viaje fue largo, 3 días. 3 días y 3 noches de camino. Ese largo viaje debe haber sido una carga muy pesada para Abraham. Él nunca compartió con Isaac lo que iban a hacer. Simplemente le dijo a Isaac que fuera con él, e Isaac también obedeció. En el versículo 5 leímos, dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora, ahí dejamos en nuestro último estudio y yo hice la pregunta: ¿cuántos años tenía Isaac? Bueno, están aquellos que creen que Isaac tenía unos 12 o 13 años. De hecho, en varios comentarios que leí, la edad mayor que he leído que se estima que tenía era de unos 18 años. Ahora, el doctor Lehman Strauss estima, posiblemente Isaac tendría unos 30 años. Y voy a decirle por qué creo eso. En primer lugar, es una figura de Cristo. En segundo lugar, si se fija en el capítulo 23, así leemos: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. ¿Cuántos años tenía Sara cuando nació Isaac? Ella tenía 90 años. Muy bien, 127 menos 90 son 37. Así que 37 años tenía Isaac cuando murió Sara. Yo no creo que haya sido un muchachito, de eso estoy seguro, porque el padre cargó sobre él la leña. Así que pienso que es posible y muy probable que Isaac haya tenido entre 30 y 33 años. Muy bien, la verdad es que no lo puedo comprobar, pero tampoco puedo probar que no sea así. Así que no vamos a discutir al respecto. Muy bien, Génesis 22, versículo 6. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo. Ahora, al llegar a ese versículo, ¿qué le viene a la mente? Bueno, uno piensa en Isaías 53, 6. Jehová cargó en él, en el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 6. Además, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19,
Y versículo 17, encontramos lo siguiente, dice así: y él, el Señor Jesucristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, cargando su cruz iba. ¿Lo entiende? Eso encaja perfectamente con Isaías 53:6. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Y además allá en Génesis, tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. El Señor Jesús cargó ese madero allí para ir rumbo al lugar de la calavera, que es el monte Moriah. Muy bien, dice además, tomó a Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Es obvio que Isaac todavía no sabía lo que estaba en la mente de Abraham. No tenía idea de lo que su padre Abraham iba a hacer. Abraham nunca se lo había mencionado. Y usted me dirá, ¿pero cómo sabe eso? Bueno, por lo que dice el versículo 7. Esa frase en el versículo 7 debe haber penetrado en el corazón de Abraham. El saber que en momentos nada más él iba a tener que preparar un altar, atar a su hijo, alzar un cuchillo y luego encender fuego debajo de él. Entonces Isaac, iban caminando juntos, Isaac le dice, Padre mío. Esa frase sola debe haber conmovido el corazón de Abraham. Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, bueno, he aquí el fuego, la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Isaac sabía que se necesitaba un cordero para el sacrificio de adoración. Ese concepto se introdujo en Génesis, incluso lo introdujo Dios en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se hicieron delantales de hojas de higuera para cubrir su vergüenza y su desnudez. Y por supuesto, las hojas no duraron mucho porque se secaron y no proveyeron la cobertura adecuada para su vergüenza, su pecado y su desnudez. En Génesis capítulo 3, versículo 21, leemos que Dios proveyó delantales de pieles. Ahora, para que Dios pudiera proveer estos delantales de pieles, animales debían ser sacrificados. Y si uno va al próximo capítulo de Génesis, el 4, encontramos que Caín y Abel trajeron ofrendas a Dios. Caín trajo del fruto de la tierra y Abel de lo mejor de su ganado. Abel trajo un cordero para sacrificar un cordero. Entonces vemos que Adán y Eva le habían enseñado a sus hijos que cuando uno va a adorar a Dios debe llevar un sacrificio de sangre. Dios le había enseñado eso, así que se sabía. También vimos que cuando Noé salió del arca, Noé, su esposa y sus hijos con sus esposas tomaron animales limpios y los ofreció como sacrificio a Jehová. Así que se sabía que para adorar a Dios tenía que haber un sacrificio de sangre. Así que Isaac comprendía todo esto. Y él dice en el versículo 7, Padre mío, he aquí el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esa frase debe ser observada y examinada cuidadosamente. Es un pensamiento muy emotivo y muy importante. Quiero que lo vea. Los que están con su Biblia abierta, quiero que se fijen en primer lugar en la frase, Dios se proveerá. Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. En otras palabras, Dios mismo se iba a proveer a sí mismo de cordero, y entendemos que iba a ser cordero. Y usted se preguntará, ¿pero es eso lo que realmente significa? Creo que sí. Dios en la persona de su Hijo sería el cordero. En 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, fue manifestado en carne. En otras palabras, Jesucristo era Dios manifestado en carne. 2 Corintios 5:19 dice el apóstol Pablo escribiendo bajo inspiración divina, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y en Juan 1:1 leemos, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y luego leemos en el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué nos enseñan esos versículos? Cristo es Dios, mi amigo, Cristo es Dios y Dios fue manifestado en carne humana.
En Hebreos capítulo 10, versículo 5, el Señor Jesús dice, me preparaste cuerpo. Ahora, ¿por qué Dios, el Dios eterno, el Hijo eterno, que existía espiritualmente, tenía que tomar forma de cuerpo humano? Él necesitaba tener un cuerpo para poder morir en la cruz y así redimirnos de nuestros pecados. No había ninguna otra manera en que Dios pudiera salvarnos de no ser con un cuerpo humano. Él necesitaba un cuerpo humano para morir en la cruz, para pagar el precio por nuestros pecados. Lo ve, tenía que ser un sacrificio humano. Dios mismo en persona, con un cuerpo humano, iba a hacer el sacrificio. Así que eso lo podemos tomar literalmente cuando dice Dios se proveerá de cordero. Y usted recordará que cuando Jesús se apareció delante de Juan el Bautista, aquel profeta dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Puede ver usted la figura de Cristo? Es hermoso en la persona de Isaac. Es una figura, un tipo del Señor Jesucristo, el Dios hombre que tuvo que morir por nuestros pecados. Dios se proveerá de cordero. Dios mismo en la persona de Cristo sería ese cordero para el sacrificio. Luego leemos en el versículo 8 una expresión notable. Iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Iban juntos Abraham y su hijo, figura del Padre y del Hijo, decididos a subir juntos al monte del sacrificio y a entregar el hijo. Entonces dice que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Ahora, déjeme recordarle que es interesante observar que Abraham jamás edificó una casa. Abraham se veía a sí mismo como un peregrino y un extranjero. Vivió siempre en tiendas, nunca tuvo una casa. Su sobrino Lot, cuando se fue a vivir a Sodoma, vivió en una casa, vivía en una ciudad. Abraham nunca vivió en una ciudad, nunca vivió en una casa, nunca construyó una casa. Él era peregrino. Lo leemos en Hebreos, capítulo 11. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así leemos en la epístola a los Hebreos, capítulo 11. Así que Abraham no vivió para las cosas materiales, las cosas temporales de esta vida. Él vivió solamente para honrar y glorificar a Dios. Él se dio cuenta que solamente era un peregrino, pasando por esta tierra y dirigiéndose a una eternidad con Dios. Dios tenía algo mejor para él. El texto en Génesis continúa diciendo, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Abraham no construyó casas, pero fue un constructor de altares. Ahora, cabe la aclaración, no estoy diciendo que los creyentes no debamos vivir en ciudades o casas. Eso sería ridículo de mi parte. Simplemente estoy diciendo que una de las características de Abraham era que se conducía en esta vida como extranjero y peregrino. Abraham se dio cuenta que solo iba a estar en esta tierra por un periodo corto de tiempo, por lo cual no clavó mucho las estacas de su tienda. Prefirió construir altares. Mis amigos, Abraham construyó 7 altares distintos a lo largo de su vida. Los 7 altares de Abraham. Y esos 7 altares son un estudio muy interesante para cualquier pastor o predicador que quiera preparar una serie de mensajes. Bueno, veamos que Abraham construyó un altar. Ahora, mis amigos, este es un adelanto de lo que sería el sacrificio de la cruz. Aquí vemos a un hijo de Dios que es muy sumiso. Isaac no le está dando ningún problema a su padre, no se resiste. Como decíamos, Isaac no era un jovencito débil, él podría haberse resistido a su padre, podría haberlo empujado, podría haber corrido. Pero vemos aquí que él decide obedecer a su padre.
Me viene a la mente en estos momentos Filipenses capítulo 2, y me gustaría leerle algunos versículos en ese pasaje. Escuche bien, mi amigo. Fíjese si no ve algo de la sumisión de Cristo reflejada en Isaac. Filipenses 2, comenzando con el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. De modo que en Génesis 22 tenemos a un hijo sumiso, cediendo por completo, implícitamente, a la voluntad del Padre y a la voluntad de Dios. Ahora bien, mis amigos, volvamos a Génesis 22, 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Ahora, ¿por qué Abraham hizo esto? ¿Porque Dios se lo había dicho? Y hasta este punto todavía creía que si Dios permitía que él matara a Isaac, se lo iba a devolver por resurrección. Y en el versículo 10 leemos, extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Por qué? Porque creía en la resurrección. Él creyó que si Dios permitía que lo hiciera, Dios se lo iba a devolver por resurrección. Y ni bien él levantó su mano para degollar con el cuchillo a su hijo, bueno, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, lo detuvo. Ahora bien, mis amigos, este ángel de Jehová es, la mayoría de las veces que lo encontramos, una aparición preencarnada de la segunda persona de la deidad, de Cristo. No es un simple ángel, sino que se trata de una teofanía o cristofanía. Jesucristo, antes de venir a nacer en este mundo, a nacer de su mamá María. Bueno, el texto dice, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Fíjese que lo llamó no solo una vez, sino 2 veces. Dios llamó a Abraham y Abraham respondió. Pero aquí Dios pronuncia su nombre 2 veces. Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y Dios le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Ahora, escuche bien las siguientes palabras. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Lo puede ver, en la mente de Dios, Abraham ya había matado al muchacho. Él aceptó lo que Abraham hizo como el acto mismo. Y Abraham no tuvo que matar a Isaac. Dios sabía lo que había en el corazón de Abraham. Mis amigos, Dios no quería un Isaac muerto. Lo que Dios quería era el corazón de Abraham. Él quería la obediencia de Abraham, él quería su sumisión. No quería a Isaac muerto, simplemente, él quería el corazón de Abraham, su obediencia y su adoración. Por favor, regresemos un poquito al versículo 5. Allí tenemos la primera aparición de la palabra adoración, como ya les dije. Abraham estaba adorando a Dios. Él estaba dispuesto a ponerlo todo en el altar, obedecer a Dios por completo sin quedarse con nada. Eso es adoración, mi amigo. Y Dios le dijo, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahora, mis amigos, por favor, fíjense que no se trata de un cordero, sino de un carnero. ¿Por qué un carnero en vez de un cordero? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, creo que sí. Versículo 7, Isaac dice, he aquí el fuego, la leña, ¿dónde está el cordero? Sabemos que Cristo fue Cordero de Dios, pero ¿por qué un carnero? Creo que porque la hora del cordero aún no había llegado. El carnero es solo una sombra, una figura, un sustituto temporal hasta el día en que el Cordero de Dios viniera a este mundo y se entregara por los pecados del mundo. Además, quiero que vea esto en el versículo 14. Abraham llamó el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Y preste atención a eso.
Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Mis amigos, el monte de Jehová es el monte Moriah, allí en Jerusalén, lugar de la crucifixión. Pero ¿se fijó que está en tiempo futuro allí? En el monte de Jehová será provisto. ¿Por qué un carnero? Porque aún no era la hora del cordero. El cordero sería provisto por Dios. Y Abraham llamó el nombre del lugar Jehová proveerá. El carnero fue un sustituto temporal. No era el momento para el cordero todavía. Jehová proveerá. Un día, más adelante, en el futuro de Abraham, el cordero sería provisto en ese monte sagrado. Ahora bien, yo encuentro una frase maravillosa en el 3er capítulo de la epístola de Pablo a los Gálatas. Me gustaría si usted, por favor, puede ir allí en su Biblia, Gálatas capítulo 3. Si recuerdo bien, esta declaración va a impactarlo. Gálatas 3, versículo 8. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Bueno, usted me dirá, ¿cuándo le dio Dios las nuevas del Evangelio a Abraham? Bueno, mi amigo, ¿qué es el Evangelio? 1 Corintios 15 dice que el Evangelio que les he predicado, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y usted me dirá, ¿Dios no le predicó el Evangelio a Abraham? Creo que sí, mi amigo. Allí en Génesis 22, porque Isaac fue una figura de Cristo ofrecido en sacrificio. Abraham, creyendo que si Dios permitía que él matara a Isaac, lo resucitaría de los muertos, encontró allí el mensaje del Evangelio. Y ahí vemos en Génesis 22 el sustituto, un carnero trabado en un zarzal. Mi amigo, espero que usted lo entienda. La muerte sustitutoria de Cristo es de suma importancia para nuestra salvación. 1 Corintios 15 dice que Cristo murió por nuestros pecados. No es que Él solo murió. No es suficiente creer que Cristo murió, mi amigo. Es imperativo que usted crea que murió por nuestros pecados. Y si usted no cree que Cristo murió por sus pecados, entonces no puede ser salvo. Esto debe ser personal. Usted lo debe experimentar. No puede ser sencillamente intelectual, académico o emocional. No, tiene que usted hacerlo personal. Reconocer que el Señor murió por nuestros pecados. Por sus pecados, mi amigo. Cada ser humano debe creer que Cristo murió por sus pecados. Y Pablo dice en Gálatas 3:8, Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham. Creo que fue allí en Génesis 22, y tenemos una de las predicaciones, por así decirlo, más claras del Evangelio en el Antiguo Testamento. Y qué hermosa historia, ¿verdad? Abraham llamó el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios proveerá. Bueno, mis amigos, hace unos 2000 años atrás, Dios proveyó. Por favor, ubíquese en el tiempo. Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. 2000 años después de Abraham, Dios proveyó. El Cordero de Dios se entregó a sí mismo en una muerte sacrificial por nuestros pecados, por sus pecados, estimado oyente, por los míos también. Al tercer día resucitó triunfante de la muerte y de la tumba, y es así que hoy vive el que nos amó y murió por nosotros. Hoy vive el Salvador. Vive para salvarnos y mantenernos a salvo para siempre. Estimado oyente, señora, señor, joven, ¿has confiado en Él? ¿Ha confiado usted en Él? ¿Experimentó personalmente a Cristo como Salvador? ¿Confió en Cristo como el sustituto sacrificio por sus pecados? ¿El que resucitó para ser nuestro Salvador para siempre? Bueno, espero que sí. De no ser así, hágalo ahora mismo. De ese paso de fe recibiendo al Señor. Muy bien, vamos a dejar aquí, en el versículo 14. Vamos a continuar, si Dios lo permite. Gracias una vez más por sintonizarnos y acompañarnos. Lo animo nuevamente a repasar la lectura de Génesis 22 y meditar en ella. Hasta la próxima. Dios les bendiga ricamente.